¿sí? Con nosotros hoy tenemos como invitadas a la especialista Maripili Golpe, psicóloga, especialista en desarrollo humano y candidato en la formación como analista junguiana, desempeñándose como asesora en la Universidad Católica Andrés Bello. Es psicoterapeuta y consultora de ámbitos educativos y organizacionales. También nos acompaña en el día de hoy la doctora Marisabel Parada, doctora en Psicología de la Salud, obtenido en la Facultad de Medicina de la UCB, profesora titular de la Unidad de Medicina Antropológica del Hospital Universitario de Caracas y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras, Venezuela. Bienvenida a las dos, ¿sí? Para compartir un tema tan difícil, tan cercano en todo este tiempo que son los duelos de muchos tipos distintos que todos estamos viviendo, no solamente de personas allegadas, queridas y cercanas, sino también pérdidas por diversas situaciones de vida, ¿sí? En el seminario de hoy, primero vamos a escuchar a Maripili y luego a Marisabel, quienes van a estar compartiendo con nosotros algunos aspectos de este tema de duelo y que esperamos les sea de ayuda para ir sobrellevando y creciendo y pudiendo también superar lo que implica una vivencia tan dura como es ese dolor por el duelo. ¿Sí? Maripili, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y gracias a Marisabel por poder compartir con ella. Vamos a ver, vamos a compartir aquí algo que nos apoye visualmente. ¿Lo pueden ver? Ajá. Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Déjenme colocarlo aquí en grande. A ver, ay, a ver. Pero aquí no me permite ponerlo en grande. Bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjense, yo quise justamente la imagen que ustedes ven ahora, de resumir la aproximación que queremos, y lo digo en plural por algunas cosas que conversamos Marisabel y yo, que queremos ofrecerles la oportunidad de llevarse algunas reflexiones sobre todo, desde las diferentes vivencias, como decía Janet, de la pérdida, que además es una constante en la vida. Entonces, esta imagen que ustedes ven allí, como ven, una imagen de la naturaleza, de una playa rocosa, de una formación rocosa, que puede ser además intrincada como un túnel que vamos atravesando, ¿no? Y así diría yo que puede ser el tema al cual nos estamos aproximando. Un tema que puede ser parte de la vida, parte de la naturaleza, pero que implica adentrarnos progresivamente en una serie de vivencias muy movilizadoras también, ¿sí? Entonces, por eso yo les voy a invitar, quizás aquí no quiera compartir yo informaciones demasiado precisas acerca del duelo y cómo es concebido el duelo, sino más bien invitarles a pensar en la muerte como símbolo, como experiencia de vida, y experiencia de vida posiblemente transformadora. Eso puede ser paradójico, sí, porque el dolor en ocasiones nos puede paralizar ciertamente, y la angustia que puede movilizar la muerte también.
y no lo vayamos a literalizar. Aquí no estamos hablando únicamente de la muerte física, de la muerte de alguien cercano y querido, sino de la muerte como toda posibilidad de finalización de algo, de un momento, de una condición, de una experiencia, de una relación, en fin, como una posibilidad de renacer y finalizar, y que eso sea, como podemos ver, un ciclo continuo, muerte, vida y muerte. Y ese es el planteamiento que quisiera hacerles para la reflexión, y que es un tema que no solo desde la psicología lo podemos entender, sino que definitivamente es un tema tan denso y tan complejo que es estudiado por muchas disciplinas. La filosofía, la religión, la antropología, la sociología, pero que definitivamente tiene que ver con algo que nos liga a la naturaleza, a lo que es dado, a lo que nos viene dado, así como nos viene dada la vida. Y por tanto, a lo arquetipal también, la muerte como experiencia arquetipal, como experiencia universal del vivir. Entonces, nos hace conectar con aquello que es cíclico y que también es espiral de el movimiento de la vida, desde el origen hasta aquello que finaliza incluso y está conectado con ese principio. También nos habla de los ritmos de la vida, de los inicios y los finales, de las alternancias, y que definitivamente lo permanente es el cambio. Y cómo cada uno de nosotros podemos aproximarnos a esa experiencia de los cambios, dependiendo de nuestra propia historia, de nuestra propia vivencia, para asumir los cambios en la vida. ¿Sí? Fíjense que tanto la enfermedad como la muerte son manifestaciones, decíamos ya, de la existencia humana y de lo arquetipal. Por tanto, a veces tenemos que tener muy claro si nuestras concepciones tienen algo patológico, como un castigo divino, en ocasiones dependiendo de los referentes culturales que tengamos. Aquí no se trata de eso, se trata de verlo, les decía yo, como un proceso, como una vivencia que es parte de la vida y que nos trae, nos confronta con la posibilidad de buscar un balance, de buscar entender aquello que ha quedado como desintegrado, separado, que no lo vemos en nosotros. Entonces, toda experiencia de muerte y de pérdida, así como la enfermedad, puede ser una oportunidad para buscar nuevos equilibrios, para buscar un nuevo orden psíquico de aquello que no hemos visto en nuestra vida. Entonces, estas experiencias tan intensas de la enfermedad y de la muerte son expresiones también de lo psíquico, es decir, de aspectos, si creemos en el mundo de lo inconsciente, de aspectos que necesitamos integrar, reconocer, tomar conciencia de nosotros mismos. ¿Para qué? Para desarrollarnos como personas más completas. Y de allí la palabra individuación, reconocernos como personas que necesitamos completar aspectos que a veces están en sombra, a veces que son desconocidos, y que como parte del misterio de la vida necesitamos integrar. Por eso la importancia también de los ritos. Y eso sí ha sido algo muy golpeado a propósito de la pandemia. Los ritos de cierre, las despedidas, las transiciones para muchos jóvenes, por ejemplo, en sus etapas del bachillerato a la universidad. Todo eso se ha visto alterado, bueno, por la situación de vida actual que tenemos con la pandemia. ¿Cómo rescatamos esos ritos que nos permitan a nosotros asimilar esos aspectos que han dado en sombra
y que son experiencias de vida intensas. Entonces, como en el día a día hacemos nuestras propias despedidas, hacemos nuestros propios cierres, y creo que ahí Marisabel va a comentar un poco más que yo al respecto, pero que definitivamente no solo la vida moderna, sino en algunas culturas, algunas han ayudado más y unas menos a poder integrar esa noción de la muerte como parte de la vida. Ahí vemos unas imágenes, por ejemplo, la celebración del Día de los Muertos en México, la incorporación de mujeres planilleteras en algunas celebraciones funerarias, las cremaciones, todos son rituales que nos ayudan a entender ese momento de despedida y poder entender el paso a la eternidad o a la transición a otra forma de vivir, ¿sí? Y va a ser muy particular en cada cultura. Esta imagen, que es una imagen también de la muerte, quedarnos en esa imagen del tarot, nos habla de la muerte, como les decía yo, como qué tipo de la transformación, como un rito de pasaje, como el separarnos, y por eso tiene que ver eso también con lo tanático, la disolución de una parte de nuestra personalidad, de nuestro ego, de nuestra personalidad consciente, que a lo mejor nos ha ayudado a definirnos hasta ahora, pero el sacudón de la pérdida, y repito, no la pérdida literal, física, cualquiera que sea la pérdida psicológica de aquello que nos daba seguridad, de aquello que considerábamos parte de nuestro ego, de nuestra personalidad consciente, esa disolución, esa separación, lo trae consigo esta experiencia arquetipal de la muerte. Cualquier cambio inesperado, barrer con lo que es caduco, con lo que es viejo, con lo que ya no nos sirve, tratar de entender esas experiencias como experiencias transitorias, ¿sí? Que nos hacen ver a veces forzadamente, inesperadamente, algo que no habíamos visto hasta ahora. Allí vemos algunos ejemplos en los mitos, en los cuentos, en las películas, que intentan traernos esta imagen arquetipal. El mito de Deméter y Perséfone en la mitología griega, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que ella se sumerge en el mundo de las profundidades y encuentra ahí una riqueza tremenda, aunque también muy abrumadora, con todos los elementos que están allí en ese cuento. En el clima, en las estaciones del otoño y del invierno, como referentes también de muertes, pero que son necesarias. Pensemos en las plantas, por ejemplo, todos los periodos en la naturaleza, desde el crecimiento, el desarrollo hasta la muerte, que son inevitables. Por ejemplo, también las semillas bajo la tierra, películas como las que ustedes pueden ver ahí, más recientemente Soul, Coco, todas ellas nos intentan traer reflexiones acerca de estas experiencias tan intensas. Yo ahora quisiera compartir con ustedes muy brevemente un cuento de la cultura oriental de la India que se llama El Círculo del Destino. Lo voy a compartir muy brevemente con ustedes. Dice así: Garuda habla con el señor Vishnu sobre los picos nevados del Himalaya, hacia el monte Kailash, hogar del señor Shiva. Garuda espera mientras su amo visita al señor Shiva. De repente descubre un pequeño pajarillo en un arbusto cercano. Su exquisita belleza lo conmueve. Casi no puede creer que exista algo tan hermoso. Llama, Dios de la muerte, aparece montado en su búfalo. Tiene un problema con sus cuentas y lo quiere con Shiva, Dios de la destrucción. Sus ojos se detienen sobre el pajarillo y lo mira fijamente. La mirada del señor Llama llena a Garuda de tristeza. Cuando el Dios de la muerte mira a una criatura de esa manera, piensa, quiere decir que ha llegado su momento.
Anhela salvar al pajarillo, sabe que no es sabio desafiar la voluntad de los dioses, pero también sabe que no puede quedarse sin hacer nada. Garuda se estremece. Finalmente, el susurro de la compasión triunfa sobre la certeza del conocimiento. Garuda decide salvar la vida del pajarillo, rogando a los dioses que lo perdonen. Lleva al pajarillo a un bosque lejano. Garuda deja al pajarillo a salvo en la rama de un árbol frente a una ermita. Satisfecho con su trabajo, vuela de regreso a las montañas. Apenas vuelve, Garuda encuentra al señor Yama, dios de la muerte, saliendo del hogar de Shiva. La curiosidad lo vence y le pregunta a Yama por qué miró al pajarillo de esa manera extraña. Yama responde que le sorprendió ver al pájaro cerca de las montañas. De acuerdo a sus registros, ha debido estar en un bosque, en un árbol al lado de una ermita. Una culebra pitón se lo comería y el pájaro renacería en la ermita. Pero los misterios del destino están por encima del dios de la muerte. Por ello, dejó que el destino siguiera su curso. Las palabras de Yama pesan como piedras en el estómago de Garuda y se da cuenta de la verdad. El mundo es un ciclo sin fin, donde todo tiene su tiempo y su lugar. Hasta una criatura de exquisita belleza debe morir y renacer como otro ser. Si quieres cambiar el curso de las cosas, debes actuar como te dicta el corazón, pero el destino no te pertenece. Tú formas parte del círculo del destino. Bueno, aquí hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero que no vamos a profundizar en ellas a partir de este relato. Pero definitivamente, ¿qué cosas en este tiempo hemos sido invitados a cambiar en nosotros mismos? ¿Qué cosas dentro de nosotros han tenido que morir para renacer otras? ¿Y qué sentimos con las pérdidas? ¿Cómo las asumimos? ¿Cómo pretendemos incluso torcer el flujo de las cosas? ¿Sí? Aquí sencillamente solo quiero compartir para ir cerrando algunas imágenes más referidas a la reflexión de lo que puede ser la muerte en esta obra de arte de Kling. Y fíjense la frase que la acompaña. La muerte no aparece al morir, sino que está presente desde el nacimiento. La muerte siempre al lado de todo el caos de la vida, del movimiento de la vida. Algunas otras imágenes, por ejemplo, en un semanario de 1912 con la cólera también. Distintas expresiones de esas mismas acepciones sobre la muerte. La tensión entre vida y muerte, entre manejar los fines, lo perecedero para evolucionar hacia otras posibilidades, como un rito de pasaje hacia nuevos mundos externos, ¿sí? Pero que definitivamente requieren de un trabajo psicológico personal. La muerte es hija de la noche, qué curioso, de lo oscuro, de lo sombrío y lo desconocido, y hermana del sueño. Cuando soñamos y dormimos, también son formas de morir, para luego regenerar a partir de lo que conectamos con ese sueño. No quiere decir que eso no nos siga generando angustia y pavor, definitivamente. Entonces, muerte como pérdida o como ganancia, o como ambas. Finalmente, este autor, así como otros temas en psicología, considera que la muerte ha sido un tabú en la cultura occidental, que no se habla de ella, que nos creemos infinitos, omnipotentes, inmortales y negamos nuestra propia fragilidad, y que la vida es sencillamente un flujo constante, un devenir al cual tenemos día a día que enfrentarnos y enfrentar, por supuesto, las emociones asociadas a todo ello: miedo, soledad, ansiedad, sufrimiento. Eso no está negado. La cuestión es asumir esas experiencias como experiencias de nuevos renacimientos y poder dar una resignificación a la pérdida desde la emoción que eso nos suscita, ¿sí?
Para cerrar este cuento del profeta, nos dice, no, igual le preguntan sobre la muerte y nos dice, pero ¿cómo podrías descubrir el secreto de la muerte si no es buscándolo en el corazón de la vida? La lechuza, cuyos ojos, hechos por la noche, están ciegos para el día, no puede desvelar el misterio de la luz. Si realmente quieren contemplar el espíritu de la muerte, abrid vuestro corazón al cuerpo de la vida, pues la vida y la muerte son una misma cosa, como el río y el mar son una misma cosa, definitivamente. Yo no puedo pretender ser la misma hoy que ayer, porque cada una de las experiencias van imprimiendo en mí oportunidades. Entonces, bueno, sencillamente estas son algunas reflexiones para que cada quien se las lleve. Son ideas solamente muy generales acerca de la experiencia de la muerte como oportunidad de transformación. Gracias. Muchas gracias, Maripili. Realmente sí, tal como compartes esas distintas acepciones que tienen que ver sobre el concepto de muerte y lo que puede implicar desde esa perspectiva de la pérdida, ¿no? De esa finitud de muchas circunstancias de vida y de también cómo lo encaramos, ¿no? Cómo cada uno lo encara. Muchas gracias y adentro vamos a darle paso a Marisabel para luego entrar en la ronda de preguntas. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas y comentarios a través del chat y que luego las panelistas les estarán dando respuestas. Bien, bienvenida Marisabel, de verdad que muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y compartir en este webinar acerca de un tema tan necesario de que lo hablemos, de que lo conversemos y de que conozcamos como otras visiones y que nos ayuden a continuar. ¿Sí? Bueno, muchas Marisabel, gracias. Sí, muchas palabra. gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con la gente de Psicovida. Me parece extraordinario este nuevo proyecto. Y bueno, vamos entonces a completar con los contenidos mi ponencia, ¿no? Aquí la abro de modo que podamos entenderla también. Creo que la ven perfecto, ¿sí? ¿La están viendo? Sí, 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 se ve muy bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a centrarnos un poco en la realidad, en lo que significaba, como bien dice Maripili, que desde el nacimiento se supone que conocemos la muerte, pero aún así, cuando se presenta el duelo o la muerte de seres queridos, no pudiéramos decir que se inicia un camino de lágrimas que nos obliga a ponernos en contacto con ese vacío que ha dejado nuestro ser querido y nos sentimos soportando el sufrimiento y la frustración y todo lo que es a partir de la ausencia de ese ser querido se convierte en un total desafío para poder recorrer ese camino de lágrimas, ese camino de dolor y como era la intención de este webinar, cuánto nos curamos y cuánto crecemos nosotros en esa experiencia. Esta lámina la preparamos con Ana Gabriela Pérez cuando iniciamos Psicólogos Sin Fronteras en el 2010, en el 2011 nos tocó ir a Muay y nos reunimos muchísimas horas para poder considerar cuáles son los sentimientos que vive una persona en duelo y cómo son las personas que están de alguna manera también viviendo la crisis, porque todo duelo es una situación crítica, es una situación en donde yo no me creo mucho los 5 fases de la Kubler-Ross. De verdad que a mí me ha costado clínicamente en la atención de los pacientes que tenemos de Psicólogos Sin Fronteras y ante mi experiencia en psicología de la salud, las 5 fases de la Kubler-Ross se quedan muy cortas. Porque realmente, por ejemplo, con todas las catástrofes que vivimos en Venezuela, las madres de los héroes caídos que hemos atendido, lo que tienen es una gran rabia por la injusticia y la impotencia de no lograr la verdad. Lo que logramos en las manifestaciones, las personas que les han matado a sus hijos como presos políticos,
Entonces podemos considerar que las personas viven una gran cantidad de sentimientos abrumadores y que digamos que ya nada nos sorprende en Venezuela. Nosotros vivimos en una catástrofe continua y la pandemia es una catástrofe más. Claro, la pandemia lo que nos ha puesto en una bandeja es que más de 4 millones de personas en el mundo han fallecido. Sabe Dios las estadísticas reales en Venezuela, pero que lo que nos hacen decir es que nos reactiva los duelos previos, nos reactiva la impotencia, la sensación de rabia, de frustración, de dolor, de tristeza, de negación, de vacío existencial, de síntomas de ansiedad y depresión, de conflictos inclusive intrafamiliares, que son generalmente los motivos de consulta que tenemos en Psicólogos Sin Fronteras. Así que podemos ver que el duelo se convierte en la soledad más pasmosa desde que nos deja el ser querido que murió. Ahí, como lo dice el autor, es la noche del alma, del grito silente, y nos repetimos, ¿y ahora cómo hago para yo vivir sin ti? Pero nunca la muerte se va sola, se lleva con nosotros la alegría, nos da rabia la muerte, nos da inclusive rabia la propia vida, y esta pandemia tan perversa nos está arrancando en días y en horas y en semanas personas queridas por más esfuerzo que hagamos para que sobrevivan. Por eso es que en Psicólogos Sin Fronteras sabemos que nos sentimos tristes porque tenemos que despedirnos forzadamente de alguien que iluminó nuestra vida. Nosotros atendemos continuamente duelo y entonces uno empieza a buscar culpa, empieza a buscar las razones, qué debí hacer, qué debí preparar, a dónde debí llevarlo, qué médico debí conseguir, porque entonces empieza esa sensación de inseguridad con nosotros mismos, de culpa, de negación ante toda la realidad. Ahora, como decía Maripili, la muerte se supone que es segura, es algo normal, todos sabemos que somos seres mortales. Sin embargo, cuando nos llega, y en esta forma como nos ha llegado por la pandemia, nos hiere profundamente el alma y nos plantea esas profundas reflexiones. ¿Acaso no estábamos nosotros preparados para que la humanidad sufriera una catástrofe de esta naturaleza? ¿Acaso no sabemos que la muerte tiene un concepto y que debemos de asumirlo, internalizarlo, crecer junto con ello y tener, como hacen algunas culturas mucho más desarrolladas que nosotros, que celebran la muerte? Nosotros nos hundimos ante estas muertes y nos agolpan estos sentimientos en nuestro corazón y se confunden unos con otros, inclusive con una secuela psicosomática a veces muy grave. Insomnios, dolores musculares, taquicardias, hipertensiones. Bueno, los psicólogos de la salud sabemos todo lo que significa, cómo los sentimientos y las emociones siempre perturban al cuerpo, ¿no? Y no nos queda, pues, espacios en el alma para poder soportar y enfrentar estos duelos. Pero no existen atajos en este camino de lágrimas. No podemos huir de ellos. A veces las personas se sienten levemente mejor en algunos meses y llega el cumpleaños del ser querido, llega la Navidad, llega el Día de la Madre o llega cualquier otro día que es representativo y volvemos a caer en el más profundo día de camino de lágrimas, de dolor y de sensación de que no podemos superar el duelo. Muchos de los pacientes dicen, pero ¿hasta cuándo es este duelo? Es meses, años infinitos. Es el poder comprender que este camino es muy duro y que a veces cuando sentimos que estamos mejor, volvemos otra vez a sentirnos que no podemos enfrentar. Por eso es que desde temprano tenemos que nosotros abrir nuestro corazón y expresar los sentimientos. No haciéndonos el fuerte, sino teniendo la posibilidad de poder expresar y hacer catarsis con personas que nos ayuden a expresar ese dolor que significa la pérdida de nuestros seres queridos. Por eso siempre aconsejamos, busquemos profesionales de ayuda, busquemos profesionales de salud mental. Aquellos muchachos que se están conectando, que son estudiantes de psicología, aprendan a empatizar con el dolor, aprendan a comprender al otro. No digan frases prefabricadas en las cuales, bueno, tienes otros hijos, bueno, tienes otros nietos, ni nada, o ya llegará la justicia divina, bueno, que puede ser cierto, pero además es importante que esas lágrimas con las cuales vamos a compartir van a actuar como una válvula de escape ante esa tensión interna.
Muchas personas me dicen, bueno, casi todas las noches me duermo llorando. Bueno, pero ese llanto se cura mucho más fácilmente si lo compartes con alguien empático, caritativo, generoso y compasivo. Entonces, lo más sano para las personas en duelo es este llanto y esta expresión del amor y del sufrimiento. Ahora, lo que sí internamente tenemos que ver y existencialmente tenemos que aprender es darle permiso a nuestros seres queridos para que mueran, para que estén muertos, y manifestarle a través de nuestros pensamientos continuos, a través de la oración, que no se preocupen por nosotros, ni por los que quedamos en la tierra, porque todo seguirá bien. Inclusive estas frases nosotros se las decimos en cuidados intensivos a los familiares, para que se lo digan a sus hijos, a sus familiares que estén en terapia intensiva, para que se vayan tranquilos en esa otra parte de la vida, que es la vida eterna, y que no se preocupen por los que quedamos en la tierra. Hay que imaginarse inclusive que la persona querida está en un viaje, que está montada, por ejemplo, en un barco, en un transatlántico que zarpa desde la orilla y se va alejando, y nosotros vemos desde la orilla a ese barco que está zarpando, y tratemos de decirle adiós a ese ser querido, porque realmente la persona sí viaja a otra parte de la vida que nos ha enseñado los católicos. Hay que definir necesariamente nuestro concepto de vida, nuestro concepto de muerte. A veces uno tiene que preguntarle a los estudiantes de psicología, de medicina, de enfermería, a todos los que tienen una profesión o van a tener una profesión con humanos, ¿qué es para ti la vida y qué es para ti la muerte? Cuando tenemos claros esos dos conceptos desde temprana edad, que pueden ir cambiando nuestras maneras de pensarlo, pues es necesario, eso nos hace sentir que estamos creciendo personalmente. Pero sobre todo en la muerte hay que pensar mucho y qué es para ti la vida eterna. Y hasta que nosotros no tengamos casi una visualización de lo que es la vida eterna, no podremos encontrar las respuestas que el alma está buscando. Por eso es que hay que recuperarse, hay que retornar a la tranquilidad, al sosiego interno, para que ese duelo no nos hunda completamente. Porque a veces hay que aceptar lo irreversible de la pérdida, por más que hayamos hecho el intento de que no falleciera nuestro ser querido. Hay que siempre sentir que en el duelo no se olvida. El duelo colocamos a nuestro ser querido en nuestro corazón. Tenemos que además desarrollar fortalezas personales para enfrentar a Venezuela, para enfrentar la vida, para enfrentar la muerte y la pandemia, y ayudar a otros a que lo enfrenten. Hay que tolerar el sufrimiento, el dolor, la impotencia, esta incertidumbre con que vivimos, pero también hay que promover las reflexiones, qué es lo que se piensa de cada momento de nuestras etapas de la vida. Y hay que reforzar el sentido de las creencias sobre la muerte. Inclusive nosotros, Psicólogos Sin Fronteras, recomienda mucho crear pequeños altares, espacios en la casa con fotos, con imágenes religiosas, la vela, y hacer también todos los ritos que podamos luego que una persona ha fallecido. Realizar ceremonias o las misas o vías online, acompañar a los familiares queridos, conversar con ellos, de modo que esto pueda fortalecer el alma y el cuerpo. Hay que permitirse estar en duelo, saber que no estamos apurados en que ese duelo se recupere tan rápidamente, porque no hacemos nada procesando etapas distintas, ¿no? Hay que abrir el corazón para el dolor y recorrer ese camino lentamente. Hay que respirar cada mañana, orar todos los días, y hay que además, como decimos todos los psicólogos a las personas en crisis, en catástrofes y en duelo, cumplir con las rutinas de levantarse, de baño, de alimentación, de estar debajo del sol, de la naturaleza, caminata, y aceptar la ayuda de otro. Yo siempre menciono que yo trabajo con una madre en duelo hace años, está bastante mejor porque inició un proyecto de corte y costura, y ella me decía, la noche que mejor duermo es la noche que viene mi vecina y prepara conmigo las arepitas y nos las comemos las dos, porque así exactamente hacía yo con mi hijo adolescente antes de que me lo mataran. Entonces eso es importante entenderlo, aceptar la ayuda de los vecinos, de amigos, compadres. No tomar decisiones de ningún tipo, me voy del país, cierro la casa, hago esto, lo otro, sino esperar que la crisis, el duelo pase. Como decía, aceptar la ayuda profesional y cumplir todo lo posible las normas de sueño para que eso nos ayude a recuperarnos físicamente.
Con la muerte de una persona, el doliente no ha perdido totalmente a su ser amado. Lo incorpora psicológicamente a través del buen recuerdo, de las buenas fotos, de recuerdos bonitos, del afecto, de las celebraciones que pudimos tener. Lo colocamos en nuestro mundo anterior, como dice Melanie Klein, y eso hace que siempre se convierta en nuestros afectos. Hay que pensar además siempre en nuestro ser querido con gratitud y sin nostalgia. Amar el pasado que compartimos con ellos como una verdad que está siempre presente. Y pueden robarse nuestra presencia material, pero sigue estando dentro de nosotros. Y debemos de intentar, en homenaje a ese ser que perdimos, procurar ser mejores personas. Eso sería lo mejor que nos lleva del sufrimiento, de la cruz a la luz y del sufrimiento a que renazca un verdadero despertar natural. Ahí la poesía sobre la muerte dice: llegué al dolor por la alegría, supe por el dolor que el alma existe. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual si sus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo consolar la rosa y el jazmín si ya su risa no se oye en el jardín? Bueno, aquí están también los teléfonos de Psicólogos Sin Fronteras. Nosotros tenemos un servicio absolutamente gratuito de lunes a viernes. También se está incorporando sábados y domingos. Ahí están todas nuestras redes, nuestros contactos y nuestra principal especialidad de los 20 psicólogos y los 2 psiquiatras que atienden líneas telefónicas es precisamente en el duelo, crisis, catástrofes y momentos muy difíciles de la vida. Muchas gracias. Estamos prestas entonces a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Marisabel. Tal como planteabas, ¿no? Ese ver como partiendo de ese dolor y de esa ida del ser querido, y que ese ser querido va como a otro camino y que, como bien decías, luego podemos reencontrarnos más adelante con él, ¿sí? Y Así ver es. cómo la muerte o ese dolor, como ese paso a descubrir que después lo vamos a volver a ver, y la ida de la muerte o del dolor a la luz, esa figura que muy bien reflejabas. Y la importancia de sí, de en medio de ese dolor, continuar viviendo con la rutina del día a día y en medio de ella irla superando. Entonces sí, vamos, compártanos sus preguntas, las dudas que tengan, y entonces comencemos a hablar de ellas. Maripili, aquí tenemos, por ejemplo, para ti, varios comentarios, ¿no? Hay preguntas, entre ellos: no es lo mismo, siento yo, la muerte de un ser vivo que pérdidas. Otra es, te voy a hacer varias para que puedas conversarnos de ellas. Considero que el ritual no es lo realmente doloroso. Lo que más afecta es la ausencia, el no ver a esa persona físicamente. ¿Cómo manejar esa situación? Sí, fíjense que siempre lo más importante es poder entender qué significa esa pérdida para esa persona en particular, sea cual sea esa pérdida. Obviamente, cuando se trata de una relación, la pérdida de un ser querido, que ya lo ha dicho muy bien Marisabel, todo lo que nos puede suscitar puede ser muy movilizador, pero para alguien, por ejemplo, digamos, perder cierto estatus en su vida, cierto nivel de seguridad, su trabajo, puede significar también muchísimas cosas que hay que saber también acompañar, escuchar, entender y resignificar en esa experiencia en particular. Para una persona, un divorcio puede ser catastrófico, por ejemplo, ¿sí? O sea, cada experiencia tiene su propio lugar para cada persona, y eso es lo que hay que tratar de acompañar y entender empáticamente, amorosamente, y entendiéndolo como, bueno, una posibilidad de qué siento que he perdido, qué es lo que se me fue.
Hay una pregunta aquí importante, Janet, que me preguntan que qué aconseja para dirigirse a una persona que tuvo una pérdida reciente y ayudarla a manejarlo. Maripili ya inició pues con esa respuesta. Nosotros en Psicólogos Sin Fronteras generalmente, bueno, inclusive a los nuevos que comenzaban con nosotros, ya nosotros estamos fundados en el 2010, le decíamos, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿cómo era él? ¿Cómo era ella? Porque la persona tiene que sentirse, digamos, aceptada y comprendida en la medida que narra cómo era la persona, cómo sus virtudes, sus cualidades, aquellas cosas que hacían juntos, que podían ser, que nos enseñen sus álbumes de fotos, y uno se coloca todo el tiempo con una escucha activa, comprensiva, cariñosa, amorosa, y a la vez entonces nosotros tendemos a hacer paráfrasis y respuestas empáticas. Paráfrasis en el sentido de decir, debe haber sido, por ejemplo, la persona dice, es que no te imaginas el dolor y el vacío tan grande. Sí, debe ser el dolor y el vacío más grande que uno puede sentir. No he perdido a nadie como tú, pero me imagino cómo te puedes encontrar. Igual la respuesta empática, el decir, yo comprendo cómo te sientes, qué dolor tan inmenso. A veces las personas en duelo nos buscan para preguntarnos qué hacen con su ropa, qué hacen con la foto, qué hacen con los ritos. Bueno, uno le contesta, bueno, mira, vamos a discutir entre los dos qué es lo que más te gustaría hacer. Bueno, yo tengo la casa llena de fotos, excelente, síguela teniendo llena de fotos. ¿Y qué hago con su ropa? Cuando solo tú te sientas preparada, puede ser que esa ropita le sirva a huérfanos en la casa hogar tal y les damos los datos, por ejemplo. Pero nunca, bueno, y exigirle, o sea, pedirle y expresarle que lo ideal es que cumpla su rutina, que trate de dormir bien, que se vaya a la hora, que haga alguna actividad, si sea sencilla, un poco como también hacíamos en el confinamiento, pero principalmente dejarlo llorar y acompañarlo en su dolor. Por eso que Psicólogos Sin Fronteras llama a su servicio acompañando en el dolor, porque no hay mucha cosa que decir. Yo tengo una amiga en duelo y ella me contesta todo el tiempo, este es el dolor más grande que he vivido en mi vida, no hay otro dolor como este. Ella está en el exterior, entonces, claro, yo solo estoy contigo, oro por ti, yo sé que estás sufriendo, sé, porque imagínate, ahora hasta las ayudas no solamente son presenciales, sino que también son por chat, por videollamada, por esto, por Skype, apenas por mensajito. Entonces hay que estar preparado con frases que sean compasivas, generosas, amorosas, para que uno diseñar bien, sin dar consejos. ¿Okay? Sí, y alguien preguntaba, y a partir de lo que está diciendo Marisabel, alguien comentaba, mejor dicho, acerca de los rituales. Los rituales son una posibilidad para poder procesar ese dolor y ese vacío. Para eso están, justamente para conectar con el vacío del alma, con el dolor, con el sufrimiento y con la angustia. Por eso están esos rituales de transición, de iniciación, ciertas etapas de la vida ante los cambios. Por eso están los rituales de despedida y los ritos funerarios son tan importantes, sea cual sea nuestra creencia religiosa. Y lo decía muy bien Marisabel, ¿cuál es nuestra postura ante la vida y la muerte? Esa es una gran pregunta existencial. Y desde allí nos hemos querido aproximar, siento yo, a este tema, desde una mirada existencial, amorosa y humana, desde lo emocional, pero también como los rituales, por ejemplo, de despedida son importantísimos, y los rituales funerarios, sea cuales sea, para entender, por ejemplo, a dónde va esa alma que se fue, pero también cómo quedo yo ante esta pérdida y qué puedo hacer con ese vacío, ¿sí? Y fíjate que además del vacío, hay una pregunta aquí de una señora muy preocupada porque su mamá acompañó a los abuelos a morirse por COVID. Y ella dice que la madre le dijo, es que vienen cosas peores. Y claro, porque esos pensamientos fatalistas, esos pensamientos catastróficos, quedan internalizados en todas las personas que han vivido situaciones críticas, muertes de seres queridos, y el COVID ha sido una catástrofe mundial.
que ha llegado de sorpresa y ha agarrado inclusive al personal de salud y si la debida, a lo mejor, total preparación para poder abordarlo. Pero lo que tiene la madre, quizás en el comentario que ella hace, que está realmente en pleno proceso de duelo por todo lo que significó, es pensamientos fatalistas. Entonces hay que acompañarla, hay que recrearla un poco, hay que caminar con ella, hay que llevarla un poco a caminar en un sol, que ella pueda cumplir con la rutina, pueda hablar de los abuelos, mostrar las fotos y tratar de recordar qué bonito fue aquel día que fuimos de viaje a Margarita, qué bonito aquel día que fuimos a la playa o que le celebramos su cumpleaños. Eso nos reconforta mucho y orar por ello. También quería decir que justamente yo nombré lo que significaba el proceso de duelo para los familiares de los héroes caídos, y aquí está justamente la fundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, la madre de Yaraldín Moreno, está en el chat con nosotros, y justamente ella nos ha enseñado mucho sobre el perdón y la reconciliación. Y eso es hermosísimo, que una persona que le han asesinado a su hija, en el caso de ella, pueda manifestar y expresar lo que significa de que después de un asesinato, ella aún perdonó a los asesinos. Ella es una de las pocas de las 350 héroes caídos que logró justicia porque ellos lo reconocieron, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, venido de un corazón noble como es el de Rosa Orozco, que también nos enseñó que en estos procesos de duelo hay virtudes y cualidades superiores que se desarrollan, como es el perdón y la reconciliación ante asesinos malvados como fueron los que mataron a su hija. Claro, es que yo entiendo que estamos hablando de diferentes aristas de la muerte como una oportunidad, pero también como entender la parte trágica y dramática de la vida. Eso también es cierto. Y del horror también nos estamos haciendo. Y todo eso son parte de aspectos que de alguna manera necesitamos procesar, integrar, asimilar desde los recursos que cada quien tiene, los recursos emocionales, los recursos sociales, pero también los recursos espirituales. Entonces, la vida con su tragedia, con la tragedia y el horror que también tiene y la acompaña, y cómo somos llamados en esa tragedia a poder convertirnos en una persona más completa. A eso me refería, integrando incluso desde el dolor y desde la rabia y desde la impotencia también. Ese es el gran trabajo psicológico que hay que hacer, y no es un trabajo en solitario. A veces sí que fíjate, Maripili, una pregunta muy relacionada con lo que están planteando, que les hacen aquí, es cómo aceptar los duelos en la relación de pareja cuando sabes que ya no puede ocurrir más nada. Estamos en países distintos y no hay posibilidad de reencontrarnos por asuntos económicos. Siento que es la única persona con la que tengo química. ¿Qué puedo hacer? Y hablas de esos recursos personales. Seguir esa relación por muy compleja que sea. Tratar de reconciliarse, si lo ama, si la ama ella, pues yo pienso que hay que hacer todo lo posible porque las distancias no quiebren esa relación de pareja, sino todo lo contrario, que haga lo posible por unirse lo más posible, así sea por todas las vías. Esa es mi opinión, pero no sé qué dice Maripili. Yo me quedé con una parte de la frase de la pregunta, que invitaría a la persona a que ahonde en ella, sola o con ayuda, es en ese duelo de pareja cuando sabes que ya no puede ocurrir más nada. Parte también de las experiencias duras de la vida es entender las limitaciones que traen consigo la incompletud, el desacuerdo, la diferencia. Y bueno, a partir de ahí reflexionar. Esa es la gran posibilidad que tenemos como seres humanos. Hacer conciencia y hacer trabajo personal significa poder reflexionar, poder asumir incluso las dificultades y desde allí seguir avanzando en el camino de desarrollo personal que le toca a cada quien, ¿sí?
Lo que pasa es que contestar Sí. una pregunta como esa es bien complejo. Sí, Tiene mucho. Sí, y bastante amplio, sí. Marisabel, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué aconseja para dirigirse a una persona que tuvo una pérdida reciente y ayudar a manejarlo? Ya tú conversabas antes un poco de eso. Y luego también nos preguntan, ¿cómo se puede tratar con una persona de 87 años que está muy consciente, pero que ha tenido que dejar toda su vida anterior para empezar una nueva vida? Acompañarla, Janet, a las personas de edad hay que acompañarla. Si es verdad que han tenido que dejar toda su vida, pero hacer lo posible porque las personas tengan una salud física, digamos, no independientemente de la edad, que caminen, tengan normas de higiene al sueño, que hagan técnicas de respiración y relajación, que puedan tener, pero principal, la recreación, la socialización, el ponerla en algún proyecto, que esa persona todavía a lo mejor sabe coser, a lo mejor sabe dibujar mandalas, a lo mejor sabe ayudar en la iglesia, en la logística de algunas cosas que la iglesia reparte ropa, no sé, para los niños. O sea que de alguna manera las personas todas necesitan compañía. A veces las personas cuando yo las escucho, yo digo dentro de mí y coloco en mi cuestión, lo que tiene es soledad. Y se lo hago ver poco a poco, estás sola, incorpórate, llama a los primas, llama a tus hermanas, visita al vecino, prepara algo y compártelo con tu vecina, llámala después, conversa, ayuda al que lo necesita, lleva comida a alguien que está enfermo. O sea que de alguna manera, si tú me preguntas a mí cuál es la salud espiritual, yo te diría, además de orar y estar junto a Dios y confiar en Dios, principalmente ayudar a otros que sufren. Ayudar a los otros y ayudar a los otros a lo mejor es una cosa súper sencilla, pero te plena, te llena tu espíritu de alegría y sientes que tu vida tiene un sentido y un significado. El vivir generosa y compasivamente, olvidarnos de los egoísmos y de la soledad y el aislamiento. En ambos casos digo lo mismo, tanto para el duelo como para la señora. Sí, yo creo que estas experiencias definitivamente nos siguen confrontando con la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es importante reconocerla. O sea, no somos omnipotentes, no podemos hacerlo todo, no sabemos todo, no tenemos respuesta a todo. Aceptar nuestra vulnerabilidad es fundamental para luego además ver, ya va, yo necesito de otros, yo necesito también vulnerabilidad, encontrar como de distintas maneras, ¿sí? Sea yo ayudando a otros, sea recibiendo ayuda. Entonces, es incluso la posibilidad que veo ante las tragedias como las que han mencionado en el chat o ha mencionado Marisabel o que vivimos día a día en este país, ¿no? Solo la solidaridad partiendo de nuestra vulnerabilidad es lo que más o menos nos puede proteger. Así es. Y todas las personas que están en este chat, que son estudiantes de psicología o que son profesionales de ayuda, tienen que aprender a conversar sin miedo con las personas que están sufriendo una pérdida, un duelo, una separación, un momento difícil, una nostalgia porque sus hijos emigraron. Hay que saberlo hacer. Ya Venezuela no se permite que todos los que tengamos cierto humanismo dentro de nosotros no sepamos ayudar al otro que sufre. Ya tenemos 20 años de experiencia de sufrimiento que por lo tanto tenemos que saber compadecernos, ser fraternos y solidarios, como bien tú decías. Yo creo que una de las cosas que más nos hace falta en general y no solo para aprender a afrontar los duelos de la vida es la educación emocional. Las experiencias dolorosas, el miedo, la rabia, la tristeza, generalmente y culturalmente la evadimos con mucha facilidad.
Y eso va a jugar en nuestra contra cuando tengamos que asumir pérdidas, ¿sí? O sea, poder entender al sufriente desde mi propio sufrimiento, desde mi talón de Aquiles, me va a permitir justamente, humanamente, amorosamente, conectarme con el otro porque me he conectado con mi propio dolor, lo reconozco, lo asumo. Y eso solo es posible educándonos emocionalmente, entendiéndonos como seres humanos vulnerables, pero que desde todas esas emociones y desde la experiencia de la soledad, del miedo ante lo incierto, desde allí es que se puede encontrar una riqueza para poder seguir adelante, desde el dolor, no evadir el dolor. Lo que pasa es que eso se dice fácil. Fíjate que la cosa es cuando le toca a cada quien, ¿no? Fíjate que alguien expresaba, así es, fíjate que alguien expresa, Maripili y Marisabel, muchas dudas, culpas, tenemos muchas dudas y muchas culpas, ¿sí? Es parte de lo que, como en medio de ese dolor también, todo lo que se despierta añadido, ¿no? Y hay que darle espacio a la duda. Está bien, está bien. A lo mejor no tenemos respuestas de una vez. Y no hay por qué tenerla. Así es, así es. E integrarse. Aquí hay una persona que emigró, abandonó el país, perdió a sus hijos por muerte, pandemia, pérdida de hijos vivos, perder parejas lejos, cómo lidiar con todo esto. Bueno, pedir ayuda profesional es lo principal de salud mental, profesionales de salud mental. Si no tiene a su mano personal de salud mental, aunque Psicólogos Sin Fronteras atiende también llamadas desde el exterior, voy a colocar ahora ahí el teléfono, pero buscar amigos, combinarse con otros venezolanos o con otras personas que hablen su lengua, de modo que pueda perfectamente dejar la soledad para poder ir superando ese vacío existencial que tiene y entender que, bueno, que la vida trae unos sufrimientos y que a través del sufrimiento pues se aprende también el sentido y el significado de la vida. Ella tiene que buscarlo a nivel existencial, espiritual, para poder sentirse acompañada. Eso lo comenta María Díaz. Sí. Sí. Si quieres completar tú. De hecho, tal como plantean, el duelo es parte de ese proceso natural, ¿cierto? Natural de la vida y donde va a tomarnos un tiempo, es un proceso que se da y dentro de ese proceso, por supuesto, podemos requerir la ayuda de otros, de tanto de las personas cercanas y a veces de profesionales. También señalaba alguien acá, se menciona la importancia de continuar con las rutinas en el proceso de duelo, pero ¿a cuántos días después de la muerte del ser querido se deben retomar las rutinas? Bueno, los primeros días la persona tiene que estar acompañada de los familiares más cercanos si es posible, para que ella desayune, para que ella almuerce, para que ella cene, la persona que está sufriendo. Y luego prontamente tiene que por lo menos bañarse, aunque después hacer alguna actividad dentro de la casa, porque mientras más tiempo esté acostada llorando, pues más se le va a hacer internalizado su vacío y su dolor. Inmediatamente en esos días, cuando ella ya se sienta que ha pasado pues los primeros días tan dolorosos, buscar la ayuda profesional e incorporarse a estar con familiares y amigos que la puedan acompañar durante este primer periodo, ¿no? Pero es un proceso, un camino de lágrimas, muy, muy complejo. Voy a rectificar el teléfono ahí. Creo que cada quien tiene que aprender a escucharse y a escuchar su cuerpo también. Es muy importante, pero siempre de la mano alguien también que me sirva de monitor, y lo decía Marisabel, hay duelos de duelos, hay pérdidas de pérdidas, hay diferentes situaciones y según el nivel de gravedad y de significación de esa pérdida, pues es muy importante considerar ayudas
puntuales, específicas y profesionales. Sí. Está ahí el teléfono de teléfonos de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Ahí coloqué los 2 teléfonos para que también el conversar durante 4 semanas, que es lo que ofrece Psicólogos Sin Fronteras, ayuda bastante. Todas las semanas, por ejemplo, martes a las 2 queda el psicólogo con la persona, y durante 4 semanas, martes a las 2 va a ser llamada para poder conversar cómo se está sintiendo en ese duro proceso de duelo. No dejen de hacerlo, porque la verdad es que estar solo en procesos difíciles pues es muy lamentable, porque la persona pues se deprime demasiado. ¿Okay? Así es. Ese acompañamiento es clave, buscarlo tanto de personas cercanas como de profesionales que nos puedan apoyar en algún momento. Fíjense que aquí varias de las preguntas también van a esas muertes abruptas, ¿no? De repente la persona salió y no regresó y te enteras que murió. Es terrible con una persona que conversaste con ella el día anterior y de repente al día siguiente te dicen que murió. No sabes cómo reaccionar, te quedas en el sitio, anonadada, no encuentras cómo consolar al círculo de amigos, no encuentras cómo manejarlo internamente. Y en los primeros momentos ni siquiera puedes sentir dolor, te quedas fly, sin saber cómo reaccionar. Sobre todo, si la persona está fuera del país y no puedes verla. Es complicado. Sí, sí. Precisamente yo creo que Maripili y yo lo que tratamos de decir es justamente en nuestras ponencias eso. La vida existe desde que nacemos, y al tener un concepto de vida y de muerte, y el comprender la muerte de alguna manera que nos puede sorprender, eso nos haría prepararnos mejor para los acontecimientos de la vida tan dolorosos como puede ser un secuestro que no esperaba, una pérdida laboral, una pérdida de un fracaso de pareja, una catástrofe natural o provocada, una guerra civil, el vernos sin proyectos de vida, la soledad. Todos esos son sufrimientos y catástrofes de la vida para los cuales tenemos que estar preparados si tenemos un buen concepto de vida, y en el momento que vivimos disfrutarla, y un concepto de muerte para aceptar y entender que en la vida eterna se encuentran nuestros seres queridos y estar preparados para esas terribles sorpresas que menciona Rosisol. Así es. Sí, definitivamente esa dimensión existencial es fundamental para comprender un tema tan denso como este, tan movilizador, y bueno, para comprender el misterio de la vida. Nos estamos aproximando a misterios, a la complejidad del misterio de la vida, y además nos confronta con lo incierto y con la mínima capacidad de poder controlar eso incierto. Y eso, por supuesto, nos moviliza más aún. Entonces, cualquier recurso que tengamos humanamente desde la visión existencial, religiosa o de nuestras creencias de fe, creo que es un recurso importante. Además de los apoyos sociales, de relaciones que nos puedan nutrir y acompañar. Eso también lo considero fundamental. Sí, muy importante lo que comparten y de mucha compañía. Ya estamos para cerrar nuestro webinar y sí quisiera que dieran como un mensaje final, un mensaje de cierre, de qué le dirían a nuestros participantes. Ay, qué compromiso. Yo pienso que yo quisiera repetir un poco lo que dije en una de las láminas. Vamos a dar permiso a nuestros seres queridos que estén muertos y en paz. Pensemos e internalicemos que la vida continúa en la vida eterna
y que nuestro fin en la vida es de alguna manera llegar a esa elevación espiritual que significa la otra parte de la vida. Esa es una concepción muy católica, muy humanista, muy existencialista, y pensar que esa otra persona está en ese viaje eterno, lleno de luz, lleno de paz, lleno de salud, y que desde el cielo pues nos cuidan y nos protegen. Esa es mi manera final de terminar. Maripili. Por propios duelos que a mí me ha tocado vivir en diferentes momentos y con diferentes magnitudes, la experiencia que a mí me ha tocado aprender es que definitivamente hay un trabajo muy individual, muy personal, de alma, para poder resignificar todas esas experiencias, para poder entender la vida que quiero tener en el día a día, ni siquiera dentro de 20 años, sino ahorita. Y ese es un trabajo psíquico, personal, y eso es un compromiso de cada quien consigo mismo. Ese es un primer nivel, como veo el asunto. Y un segundo nivel, como veo el asunto, que no está desconectado del siguiente, del primero, es que definitivamente esto nos sobrepasa en lo individual. Por eso es una experiencia también arquetipal. Nos sobrepasa en lo existencial. Nos sobrepasa en el sentido de que nos obliga y nos confronta como humanidad, como seres humanos, cómo queremos ser, cómo propiciamos otras experiencias y otras condiciones de vida más enriquecedoras para nuestro entorno, a partir de las pérdidas también. Entonces el trabajo es individual, pero también es colectivo. Así es. De verdad que muchas gracias por este tema de hoy. Creo que va a ser de mucha ayuda para todos los que estuvieron escuchando, ¿sí? De ver cómo ese otro modo de encarar y continuar y vivir ese dolor, porque es parte de haber conocido a alguien que fue muy especial para nosotros y que, tal como dice, pues que los encontraremos como más adelante y que lo debemos manejar no solo en esa soledad o en esa individualidad, sino también apoyarnos en los otros. Muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias Marisabel, gracias Maripili, y bueno, buenas tardes a todos. Siempre a sus favor, órdenes. no se Nos olviden vemos de la llenar semana que viene la en el... evaluación de nuestro panel. Gracias Nos vemos a la semana ustedes. que viene en el Congreso de Psicología, ¿verdad? Nos vemos la semana que viene. Sí, Chao, hasta señor, nos luego. vemos en el Gracias, Congreso de Marisabel. Psicología. Así es, los invitamos al Congreso de Psicología. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Saludos. Nos vemos. Hasta luego.